Buenas noches. Es un honor y un privilegio para mí poder estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Este ha sido un anhelo siempre, desde que llegué a la iglesia, y hoy Dios me concede este privilegio. El fin de semana pasado, Rosel nos hablaba sobre cómo proteger nuestra vista y nos enumeraba varios momentos, varios versículos de cómo hacerlo, de cómo mantenernos alejados de aquello que vemos que no edifica, y por ende nos daba varios versículos. Hoy vamos a hablar de cómo proteger nuestra mente. Hay un versículo acá arriba, yo creo que todos nosotros lo conocemos, Isaías 26:3. Este versículo nos describe a nosotros como cristianos, como personas. ¿Sabían ustedes que hay aproximadamente 60,000 pensamientos diarios que nuestra mente cubre? 60,000 pensamientos tenemos nosotros diarios. Un estudio científico llevado a cabo en algún lado en Europa confirmó ese hecho, que en 24 horas nosotros tenemos 60,000 pensamientos. ¿Pero qué significa pensar? Siempre escuchamos esa palabra y vivimos de pensamientos, vivimos de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Y esta palabra siempre viene a nuestras mentes. Pensar significa sostener, manejar, escudriñar y entender claramente un pensamiento. Nuestra mente fue diseñada por Dios con un propósito especial, pero también nuestra mente es un campo de batalla que libra batallas todos los días. Quiero hacerles el siguiente, no experimento, sino que como una antesala. Todos nosotros, todos ustedes, incluido yo, antes de venir a este lugar, tuvimos el pensamiento, Dios puso en nosotros el pensamiento: voy a estar en la iglesia a tal hora, voy a ir, voy a escuchar, voy a retener, pero también al mismo tiempo fuimos tentados por el enemigo, porque yo sé que todos nosotros somos tentados y luchamos una batalla antes de llegar a este lugar. Todos los días libramos batallas contra el enemigo en nuestra mente, sobre lo que pensamos, sobre lo que decidimos, sobre lo que miramos, sobre lo que entendemos y sobre todos los aspectos de nuestra vida. Hay un estudio bíblico donde separan a nuestras mentes en 7 estados. Dice la Biblia que, según el estudio que nosotros presentamos 7 estados de nuestra mente. Vamos a verlos y vamos a pensar en cada uno de ellos detenidamente. No vamos a escudriñarlos todos, ¿verdad? Porque este tema es bien vasto, es bien grande. Pero todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez: ¿qué es la mente de Dios? ¿Cómo puedo yo tener la mente de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestra mente día a día, constantemente? ¿Y por qué nosotros debemos renovar nuestra mente? Son preguntas que están en nosotros como los cristianos, y nuestra responsabilidad es esa: preguntarnos y contestarnos esas preguntas. Tengo una pequeña dinámica y yo sé que todos ya vieron acá atrás, o ya me lo quitaron. Si me lo puede volver a poner, Isaías 26:3.
Tómense unos 2, 3 segundos para leerlo. Vamos a hacer una dinámica y la dinámica dura aproximadamente 1 minuto. Y la dinámica es esta. Ahí donde están ustedes van a inclinar su rostro en reverencia a Dios como si estuvieran orando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vas a detenerte a pensar en qué estás pensando ahorita mismo. Vamos a hacerlo. Si me ayudan con las luces, me las bajan, por favor, un poquito. Vamos a hacer eso. Inclina tu rostro ahí donde estás y detente a pensar ahorita mismo en qué estás pensando. Señor, gracias por la oportunidad, el privilegio, el honor que nos concedes a cada uno de nosotros, poder reunirnos como iglesia, poder venir, Señor, aquí y estar todos juntos con la misma necesidad espiritual. Señor, ayúdanos a entender tu mente, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, lo que tú nos quieres enseñar a cada uno de nosotros a través de tu palabra y cómo te gustaría y cómo desearas que pensáramos. Ayúdanos, Señor, a escudriñar cada pensamiento, a llevar cautivo cada uno de ellos a tu presencia y a rendirnos, Señor, ante ti y dejarnos guiar. Señor, esta es tu iglesia. Nosotros somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener tu mente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Si te detuviste a pensar en qué estabas pensando, te diste cuenta que al principio hubo una dificultad, pero transcurrieron 2, 3 segundos y pudiste manejar tu mente y conducir tus pensamientos, pudiste dirigirlos. Tuviste el valor, tuviste el carácter y tuviste el control sobre lo que estabas pensando. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia con todo tipo de pensamientos. Y cuando venimos de nuestras casas, el tráfico, las responsabilidades que dejamos en la casa, tantos asuntos pendientes, muchas veces restan en cómo llegamos, no físicamente, sino espiritualmente, o cómo nos sentamos y esperamos a escuchar la palabra de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado habilidades y dones especiales. Por lo tanto, si tú estás aquí hoy, necesitas entender claramente un principio básico. Si estás aquí, es porque tienes la mente de Dios. Si estás aquí, es porque tienes una necesidad espiritual. Y si estás aquí, es porque quieres aprender y entender qué Dios tiene para tu vida. Proteger nuestra mente significa proteger nuestra mente de la sobrecarga que vemos a diario, de la sobrecarga que tienen las redes sociales, lo que tiene la televisión, lo que tiene la radio y lo que tiene todo lo que escuchamos. Proteger nuestra mente significa guardarnos de las tentaciones, apartarnos de cada una de ellas y entender claramente cuál es el propósito de Dios en mi vida y en su vida. El Salmo 101:3 dice, me gustó este verso, Rosa lo mencionó el sábado pasado, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Y Efesios 6:17 dice, por ello tengo que ponerme el casco de salvación para guardar mi mente
de los dardos de la tentación. Proteger nuestra mente significa también estar pendiente de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que están por todos lados y hoy inundan nuestro entorno con todo tipo de ideologías. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Lo que vemos en nuestros dispositivos, tenemos que controlar lo que entra a nuestras mentes. Hay un dicho, yo no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, está en inglés y es GIGO, G-I-G-O, y traducido significa basura entra, basura sale. Lo que cada uno de nosotros es hoy día como cristiano, lo expresamos en el día a día con las personas que convivimos, con quienes trabajamos y quienes convivimos en nuestra casa. Así que somos todos los días puestos a prueba para tener la mente de Cristo, la mente que verdaderamente agrada y que verdaderamente deberíamos de tener todos nosotros. Dios, en su infinito amor, nos dio su mente, una mente brillante. Y si está sujeta a la obediencia de Cristo, es renovada y transformada todos los días a través de su palabra, a través de la oración. Nuestra mente es gestadora de todo tipo de ideas y proyectos, cosas excelentes, brillantes que cada uno de nosotros puede hacer. Así que nosotros tenemos algo maravilloso y como cristianos tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver los estados de la mente, son 7 y no quiero dar una explicación amplia de cada uno de ellos, sino que yo quiero que ustedes se pongan a pensar en la palabra clave de cada una de esos estados y que utilicen su mente para conectarse con esta palabra y que podamos entender que nosotros tenemos una sabiduría que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender como cristianos. El mundo, como dice la palabra, ¿verdad? Muchas veces no nos entiende a nosotros porque vemos las cosas de diferente forma. Por tal razón, no somos del mundo y tenemos las armas para luchar contra el enemigo que día tras día inunda nuestros pensamientos. En primer lugar, según la Biblia dice que nosotros tenemos una mente carnal. Y la mente carnal es aquella que medita en las cosas de la carne y pone a un lado todas las cosas espirituales. Romanos 8:5, si lo tenemos ahí, dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que cada uno de nosotros puede conectarse con esta palabra carnal y poder entenderla, porque nosotros tenemos ese entendimiento claro y clave que Dios ha provisto en nuestras vidas. El número 2, otro estado de nuestra mente puede ser una mente corrompida. Es aquella que ha llegado al nivel más alto de la carnalidad, o sea que se ha pervertido aún más que una mente carnal. Y pervertir significa alterar, podrir, ¿verdad? Corromper significa pervertir, contaminar, dañar. Y me gusta cómo Tito describe este estado de nuestras mentes. Tito lo describe de esta forma. Tito 1:15. Para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente
y su conciencia está corrompida. Número 3, otro estado, es una mente entenebrecida. Es aquella en que está totalmente escasa del conocimiento de Dios debido a la falta de iluminación de la palabra de Dios en sus vidas. Y podríamos decir que una mente entenebrecida es aquel tipo de estado que está en tinieblas, con una venda en sus ojos, o que no vive a la luz de la palabra. Y Romanos 1:21 describe ese estado de esta forma: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Quizás hoy, hasta este punto, leyendo estos 3 estados de nuestra mente, tal vez te hayas identificado con alguno de ellos. Espera, hacen falta 4 más. Y si te has identificado con alguno de ellos, o identificas a alguna persona que esté o que haya estado en alguno de estos estados, tú claramente puedes ver la gracia y el amor de Dios en tu vida. Porque tal vez no te tiene en ninguno de estos 3 primeros estados. Tal vez estuviste, pasaste y hoy te tiene fuera. En cuarto lugar, una mente vana. Y una mente vana es aquella que lleva la necedad, obstinación, trayendo siempre consigo problemas, dificultades, graves hechos morales, delictivos y diferente tipo de situaciones que llevan a la inmoralidad como ser humano. Efesios 4:17 dice sobre este estado: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con pensamientos frívolos y con pensamientos inútiles. Y número 5, una mente cauterizada. Si entendemos cauterizado, ¿verdad? ¿Qué significa cauterizado? ¿Verdad? Que es quemar, dañar, romper, ¿verdad? Es aquella que tiene la conciencia endurecida y generalmente implica no dan un paso atrás. Y este tipo de mente conoció al Señor, pero se resiste a dejar que el Espíritu conduzca sus vidas, sus pensamientos. Dice Efesios 4:9, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y en sexto lugar, una mente reprobada. Es el estado en que aquella que después de haber sido aprobada o analizada por Dios, fue descalificada por haber llegado al estado de mente cauterizada, cautiva, desprovista de esos argumentos que Dios ya había puesto cuando conoció de Jesucristo. Y son aquellos que todo el tiempo rechazan la verdad y deliberadamente rechazan a Dios y a los principios que Dios ha puesto en este mundo, y que intencionalmente crean sus propias ideologías, afectándose ellos y afectando a todos aquellos que están en su entorno. Y por último,
Otro estado, uno de los más importantes, es una mente espiritual. La mente espiritual es aquella que viene del espíritu renacido en Cristo, producto de la inspiración, de la revelación y de la iluminación de Dios en nuestras vidas. Cuando estuve durante este estudio, desde que se me dio esta responsabilidad, ya se pueden imaginar ustedes todas las batallas que he recorrido para poder estar aquí en 2 semanas. Así que imagínense todos aquellos que se paran acá arriba para poder predicarnos y transmitirnos un mensaje. Cómo son expuestos, cómo sus mentes son expuestas a todo tipo de situaciones y de batallas. Llegando a este 7º lugar, yo me di cuenta de algo muy especial que tenemos los cristianos que no tienen los del mundo. Somos privilegiados. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ver la iglesia llena? Todavía vemos sillas vacías que deberían de estar llenas. Hay batallas que vamos a ganar. Hay batallas que no vamos a ganar. Hay batallas que vamos a librar solos y hay batallas que vamos a librar juntos con Dios. Me gustó en griego una palabra que describe nuestras mentes. Dice que tener una mente espiritual significa ser o tener prónesis. Y es un entendimiento que nos lleva a actuar correcta y prudentemente. Es el uso adecuado y justo de nuestra mente. Primera de Corintios 2:16, me gusta este verso. Yo sé que muchos lo conocemos y yo sé que también nos gustaría tomar este verso, siempre mantenerlo cuando nos encontramos en diferentes dificultades. Y dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿O quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y dice, nosotros. No dice todo el mundo. No afirma que el mundo tiene la mente de Cristo. Dice nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Por tal razón no pensamos como aquellos que no tienen a Cristo. Vamos a hacer una sincera y humilde reflexión para saber en cuál de estos tipos de mente tenemos nosotros. Pero si te detuviste al principio en esa dinámica por esos breves segundos a pensar en qué estabas pensando, hoy tienes la capacidad de poder entender que si no vives en los primeros 6 estados de tu mente, tal vez los viviste, pasaste por ellos, pero que hoy vives en el 7º lugar, con una mente espiritual. Dios nos ha provisto a nosotros, sus hijos, con las armas suficientes para poder cambiar nuestra manera de pensar y así nosotros también poder cambiar nuestra manera de vivir. Pero depende en cada uno de nosotros tener la diligencia, la actitud de poder hacerlo. El diablo con frecuencia se han dado cuenta que siempre acude al banco de la memoria para poder escudriñar y sacar algo del pasado para traerlo al presente.
convierte en instrumentos de maldad aquellos pensamientos que ocurrieron hace 20, 30 años, aquellas relaciones que pasaron tiempo pasado y que hoy no edifican, porque muchos de nosotros nos arrepentimos de haber hecho tal cosa o de haber tenido tal relación o de haber pronunciado tal frases. De esa manera, las tinieblas siempre procuran mantener el control de nuestra mente, hurgando siempre nuestra mente, apartando aquellos pensamientos que edifican y sumando aquel montón de pensamientos que no lo hacen. El diablo siempre, ¿verdad?, atenta y recurre a cada uno de esos malos recuerdos que hacen al cristiano caer, pecar, y trae recuerdos de todo tipo. Altera nuestra vida con angustia y preocupación. El enemigo atormenta nuestro corazón con dolor, con depresiones, con autocondenación y con todo tipo de artimaña. Por tal razón, nosotros debemos de guardar y cuidar lo que vemos, lo que escuchamos y todos aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente. Tenemos que tener algo presente. Nuestra mente, nuestro subconsciente, nunca descansa. Nosotros nos vamos a dormir y nuestro subconsciente siempre está trabajando sobre lo que pasamos en el día o algún otro pensamiento, pero nuestro subconsciente siempre está alerta. Yo no sé a quién fue que le hicieron estas pruebas donde dedujeron que nosotros teníamos 60,000 pensamientos diarios. Yo le puedo apostar que después de que me tomo una taza de café en la mañana, yo doblo esa cantidad. Cuando pienso en todo esto, me voy a salir un poquito del tema, se me vienen unos recuerdos sobre mi infancia, sobre mis años de escuela. Todos nosotros sabemos matemática o no sabemos las tablas, ¿verdad que sí? Sabemos sumar, restar y multiplicar. Y yo recuerdo que fue una responsabilidad de los maestros que nosotros tuvimos en ese entonces. Yo estuve en la escuela en los 70s. Y los maestros que tuvimos en ese entonces tenían una responsabilidad sobre sus alumnos. Al que no aprendía, tenía que aprender. Y era una responsabilidad tal que cada uno de esos maestros se daba en todas las formas. Por ende, la tabla del 3, la tabla del 5, la del 9 y la del 12 tenían que ser dichas sin titubeos. Había una maestra, recuerdo su nombre como que fuera hoy, Blasina Díaz o Lanchana, con un carácter como si anduviera 2 pistolas, una escopeta y 2 machetes. Se presentaba en la clase tan puntual y lo único que pedía de nosotros, el punto. Nos esperaba en la puerta, el punto. Sí, maestra, me lo sé, el punto. Y si titubeaba en la mera entrada de la puerta, lo ponía a un lado y lo mandaba a la pizarra. El punto es este. Nosotros no sabemos de memoria las tablas de multiplicar, restar, dividir. Todo eso de matemática lo sabemos porque lo usamos hoy día. Es nuestro, básicamente, un medio para vivir, donde trabajamos y todo lo demás. ¿Cuánto más importante no será la palabra de Dios o esos versículos claves para poderlos tenerlos presentes en nosotros? Si recitamos las tablas, también podemos aprendernos de memoria esos versículos bíblicos
los cuales nos ayudan a nosotros a defendernos. Son los versículos que apartan, rechazan todo tipo de pensamientos que no edifican en nosotros. Por tal razón nosotros nos debemos a memorizar las Escrituras para tener claro que Dios nos ha dado un instrumento especial y que solo nosotros los cristianos lo conocemos. Se me viene a la mente también otro aspecto de la maestra Blasina. Cuando había un alumno muy especial, un amigo, un compañero, que cuando no se sabía el punto, lo agarraba de las orejas y este muchacho siempre estaba cerquita de la pizarra. Y si yo no recuerdo, las pizarras que habían no eran como son hoy. Las pizarras que habían estaban pegadas a una pared de concreto. Y me acuerdo que siempre lo pegaba, la profesora Blasina siempre se fijaba de que este muchacho estaba cerquita de la pizarra para que cuando él titubeara en recitar el punto que se le había dado y no podía hacerlo, lo agarraba de las orejas y le sacudía en esa pizarra la cabeza. No por el hecho de que ella era agresiva, sino por el hecho de que esa maestra era responsable y quería que cada uno de sus alumnos saliera de ese grado siendo diferente o mejor en todas las formas. Era una maestra que rechazaba que alguno de sus alumnos no entendiera o comprendiera por qué estaba ahí. Pues este mismo alumno me contaron una anécdota sobre este mismo personaje. Él hoy vive en Las Vegas, es un jugador de póker, es un jugador, ¿verdad? De una manera espectacular, pasa en los casinos, vive en los casinos. Pues escuché una anécdota que decía sobre él de que estaba en un casino y tenía 4 o 5 días de no salir del casino jugando, ganando, perdiendo. Y su esposa preocupada porque algo le fuera a pasar, iba y venía y trataba de convencerlo para que regresara a la casa. Y Carlitos decía, no, yo a la casa no quiero ir, dice. No podía convencerlo de regresar a la casa. Pues la esposa de él es amiga de otro compañero de nosotros que también vive allá y le hizo el comentario. Y entonces dice que le dijo a la esposa, andate cerquita de él, agarrarlos por la oreja, hablarle por atrás y decirle, ahí viene la profesora Blasina. Dicen que cuando llegó la esposa, ¿verdad? Sin ningún aviso se paró detrás de él, lo tomó por las orejas, lo sacudió un poquito y le dice, ahí viene la profesora Blasina. ¡Cay! Se levantó ese tipo, dejó las cartas. Pero vino a su mente ese pensamiento, no que lo aturdía, sino que tal vez le ayudó para poder guiarse y tener un mejor entendimiento de lo que eran las clases o lo de que era la responsabilidad. Ese pensamiento vino a su mente y se dio cuenta de que algo extra venía, que no solamente era. Obviamente, ¿verdad? Nosotros podemos deducir de que una vez que él se paró y se dio cuenta de dónde estaba y la edad que tenía, obviamente se dio cuenta de que era una broma, pero esa broma lo sacudió y lo levantó de ese lugar. Así que nosotros hoy tenemos capacidades suficientes para poder entender cómo proteger nuestra mente. Y rápidamente vamos a irnos a Romanos 12:12. ¿Lo tenemos ahí? Dice Romanos 12:12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable
y perfecta. Si hoy estamos aquí, estamos con un propósito. Hemos visto varios versículos y como les dije al principio, no les iba a dar una explicación de qué era una mente vana, una mente entenebrecida, corrompida, cauterizada, reprobada. Porque la intención es que ustedes puedan pensar, no sacar sus propias conclusiones, sino pensar en que tenemos la Biblia, el instrumento más importante que Dios, uno de los instrumentos más importantes que Dios nos ha dado para poder guardar y proteger nuestra mente. Como una reflexión, debemos de entrenar nuestra mente, tal y como entrenamos con matemáticas, tal y como entrenamos para ser profesionales, para ser médicos, doctores, ingenieros, lo que hayamos estudiado. Debemos ir a su palabra. Debemos llevar cautivos nuestros pensamientos. Debemos renovar nuestra mente. Debemos desechar, reemplazar aquellos pensamientos que nos suman, aquellos pensamientos que nos restan. Hoy día todos nosotros tenemos las facilidades de poder tener en nuestras casas, en las manos, todo tipo de información, dispositivos que nos dan a nosotros todo tipo de cosas. Hay veces que tengo mi hijo menor que decidió independizarse y se ha ido a dormir a su propio cuarto. Ya no quiere dormir acompañado con su hermano, sino que se ha ido a su cuarto independientemente. Y uno de los conflictos en mi mente, ¿qué hace mi hijo con un dispositivo en sus manos? ¿A qué hora se duerme? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué tiene sobre sus manos? Hago este ejemplo porque todos nosotros tenemos las mismas facilidades como las tiene mi hijo, de estar en un momento a solas o en un momento donde nadie nos ve con un dispositivo en nuestras manos y hacer cosas inimaginables. Así que no olvidemos que somos lo que pensamos moldea nuestra conducta y sentimientos, lo que pensamos y sentimos dirige nuestra voluntad para bien o para mal. Tenemos las herramientas, tenemos la mente de Cristo, somos privilegiados. Por tal razón, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de guardar nuestros pensamientos. Quiero cerrar con Filipenses 4:8. Si me lo ponen, por favor. Todos conocemos este pasaje. Y este pasaje encierra un montón de cosas que nosotros vivimos a diario. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Todo lo honesto,
en esto pensad. Todo lo justo, en esto pensad. Todo lo amable, en esto pensad. Todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Somos capaces, muy capaces, como cristianos, de poder entender lo que Pablo nos dice aquí. Así que guardemos nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que viene a nuestras mentes, lo que viene a nuestras manos. No le demos cabida al diablo. El diablo es más astuto que nosotros. Lleva cautivos tus pensamientos todos los días a la presencia de Cristo. Vamos a orar. Di conmigo. Este día reconozco que mis pensamientos no han sido del agrado de ti, Señor, pero quiero cambiar. Sé que no puedo cambiar por mí mismo, pero creo, Señor, que tú tienes el poder de renovar mi mente. Vengo en el nombre de Jesús llevando cautivos todos mis pensamientos para que te obedezcan a ti, Señor, solamente a ti. Yo declaro que tengo la mente de Cristo y que hoy he decidido pensar a la manera de Dios para que la vida y el propósito de Dios se manifieste en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irme, el pastor Freddy me pidió que les enviara un saludo y añadió unas fotos para que se las mostrara. Esto es en Santa Rosa de Copán. Freddy estuvimos con ellos hace 2 semanas y fue un momento muy especial porque era la segunda reunión que ellos tenían presencial y estuvimos ahí. También fue un honor para Briana cantó. Ian no quiso cantar, aunque lo ven con la guitarra, no quiso cantar, pero en la próxima lo vamos a hacer cantar a Ian ahí. Así que es el grupo que se está reuniendo en Copán. Tengo entendido que próximamente van a tener su propio local donde van a reunirse físicamente. Así que oremos por ellos y por toda nuestra iglesia. Buenas noches.